Se están riendo en tu cara mandíbula batiente. ¿Quiénes? ¿Todavía no lo sabes? Los bancos centrales, la Reserva Federal de los Estados Unidos, empieza por ahí, el Banco Central Europeo. Todos los bancos que dicen ser nacionales no son nacionales, son bancos privados. Y ya está bien que alguien te diga la verdad, porque hoy te traigo un pedazo de vídeo, un compendio de muchísimos vídeos en el que te voy a explicar realmente por qué las personas son cada día más pobres, por qué tenemos la inflación por las nubes, por qué imprimen dinero como les da la gana, por qué los países están súper endeudados y por qué cada vez, como digo, somos más pobres, más dependientes de los gobiernos, de los estados y de los bancos centrales. Y por qué los políticos, esto es importantísimo, por qué se dedican a hacer políticas que no tienen ningún sentido y que básicamente se dedican a subir y a subir impuestos. Hoy te lo cuento. Muy buenas, yo soy Charlie Hoyos y esto es Magnates de Ladrillo. Y hoy te traigo un resumen de un super vídeo que se llama The Money Masters, es decir, los maestros del dinero, aunque bien se les puede llamar los Money Monsters, ¿no? Los monstruos del dinero. Es un vídeo de 3 horas y 20 y tantos minutos. Te voy a traer 20 y tantos pequeños vídeos, te lo voy a ir explicando, porque yo creo que con este resumen tienes la esencia de cómo funciona nuestro sistema financiero y monetario, por qué necesitamos una reforma lo antes posible, que por cierto se viene ahora en los próximos años, porque lo único que buscan todos estos gobiernos, todos estos bancos centrales es control, es controlarte y hacerte cada día más pobre. Así que vamos con pequeños vídeos y vamos a ir comentándolos. Venga, vamos allá. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Por qué estamos hasta el cuello de deudas? ¿Por qué los políticos no controlan la deuda? ¿Por qué hay tanta gente, marido y mujer, que trabaja por salarios mal pagados? ¿Y qué pueden hacer con cada vez menos? ¿Cuál es el futuro de la economía y del estilo de vida de las personas? ¿Por qué el gobierno nos dice que la inflación es baja cuando el poder adquisitivo de nuestros salarios disminuye a tasas alarmantes? Solo hace una generación que el pan era 4 veces más barato y los coches nuevos se podían comprar por alrededor de $2000. El problema es que desde 1864 poseemos un sistema bancario basado en deuda. Todo nuestro dinero está respaldado por la deuda gubernamental. No podemos extinguir la deuda estatal sin extinguir nuestra fuente de moneda. Por eso es que hablar de cancelar la deuda nacional sin reformar el sistema bancario es imposible. Es por eso que la solución no se encuentra al discutir el tamaño de la deuda, sino en una reforma del sistema bancario y monetario. Ya lo has escuchado, el dinero sale de la nada, lo crean los bancos centrales así. Y a partir de ahí fluye, ¿no? Pero los países, mira España, ¿no? Estamos hundidos en deudas. Japón, Estados Unidos, España, estamos en la mierda. Y es por eso que cada día los sueldos de cada una de las personas valen cada vez menos. Por eso cuando dicen, es que vamos a subir los sueldos, da igual, si está subiendo la inflación por encima, al fin y al cabo, el poder que tienes con tu dinero para ahorrar, para gastar, para consumir, para invertir, cada día es menor. Así que, como digo, cada vez somos más pobres. Venga, vamos con más. ¿Es realmente parte del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, lo que estamos por mostrar es que no hay nada de federal con respecto a la Fed. El nombre es un engaño, creado ya antes que el Acta de la Reserva Federal promulgada en 1913, para hacer creer a los americanos que este banco central operaría por el interés público. La verdad es que la Fed es un banco privado, perteneciente a accionistas privados y que funciona para las ganancias de estos particulares. Es correcto, la Fed es un banco privado y con fines de lucro. Este no tiene reservas, al menos no las suficientes para respaldar los billetes que imprime, que son nuestra moneda corriente. La Reserva Federal ni es federal ni tiene reservas. Es un banco privado, propiedad de los banqueros que son miembros de este, creado por medio del engaño por un acta del Congreso en 1913. Si te tienes que quedar con algo de este vídeo, quédate con eso, que la Reserva Federal, la Fed, no es ni reserva ni es federal, ¿vale? Así que lo único que buscan, lo ha dicho, no es un banco privado, porque con el nombre lo único que tratan de hacer es engañarte, que piense que es un banco nacional, imagínate, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de España. Quieren tratar de hacerte pensar que son bancos nacionales, bancos de ese país o de Europa, ¿no? De varios países, que lo que hacen es velar por la oferta monetaria o por velar por cuánto dinero se pone en la economía, ¿no? Para el bien del ciudadano. Pero realmente lo que hay por detrás son accionistas, es un banco súper privado y cuando hay accionistas es un banco privado y no es precisamente una obra benéfica, es decir, no lo están haciendo por el bien del ciudadano, piensa en los beneficios y el beneficio es para ellos. Entonces, aunque solamente sean
imagínate, un número de 10, 20, 100 personas, ellos prefieren el beneficio de 100 personas que el de 8 billones de personas en el mundo. Así que venga, vamos con más chocolate porque la cosa se va a poner muy calentita. En 1923, el representante Charles A. Lindbergh, un republicano por Minnesota y padre del famoso pionero en aviación Lucky Lindy, afirmó: el sistema financiero se ha entregado a la Junta de la Reserva Federal. Esta junta administrará el sistema financiero con el solo propósito de beneficiarse a sí mismos. El sistema es privado y guiado bajo el lema de obtener la máxima ganancia posible en base al uso del dinero de otras personas. Necesita más pruebas para saber que nos están robando a mano armada y que no hay nada de nacional detrás de esos bancos, que no es ninguna obra benéfica, sino que son bancos privados cuyo objetivo es maximizar la pasta que se lleva ese grupito mientras endeudan y desahucian, etcétera, etcétera, en muchísimos países, porque lo vamos a ver después. Pero básicamente son estos bancos centrales los que organizan o los que gestionan, coordinan y fomentan todo ese tipo de los ciclos económicos de la economía. Es decir, todos esos grados de expansión, de depresión, son los bancos centrales los que promueven esos ciclos. Venga, vamos con más, vamos con más. En realidad, la Fed, aunque no forma parte del gobierno federal, es más poderosa que este, más poderosa que el presidente, el Congreso y el Poder Judicial. Mucha gente me cuestiona sobre ello, pero dejádmelo probar. La Reserva Federal determina cuál será el crédito que una persona promedio tendrá por un coche, qué hipoteca tendrá y si tendrá trabajo o no. Y afirmo que esto es control total, y la Reserva Federal es el mayor prestamista individual del gobierno americano. ¿Qué nos dicen los proverbios del Antiguo Testamento? El deudor es sirviente del prestamista. Te has quedado con la copla, ¿no? Aquí la idea central es la siguiente. Las personas, esos políticos que parecen que son los que están arriba del todo, que son los que toman las decisiones, realmente son meros títeres, meras marionetas de todas estas personas que están en los bancos centrales, todas estas élites, todo este grupo Bilderberg, que lo que hacen es tomar las decisiones por todos los países del mundo en función de sus beneficios personales, que es el beneficio de unos muy poquitos, de unas poquitas familias en el mundo y que vamos a ver luego un poquito más adelante. Pero fíjate en la idea central aquí. Son los bancos centrales los que deciden cuánta capacidad tienes tú de financiación, cómo va a estar funcionando la macroeconomía y básicamente van a decidir sobre tu vida financiera de por vida. Por eso, como digo, hay que echar a un lado lo que dice la versión oficial, pensar un poquito más por nosotros mismos, leer entre líneas y hacer más lo que ellos hacen, es decir, fijarse más en lo que ellos hacen que en lo que dicen. Y como digo, el sector inmobiliario está muy ligado a lo que es la financiación, así que más nos vale conocer cómo funciona el sistema financiero, el sistema monetario y en base a eso actuar de la mejor manera posible para escalar y llegar a vivir de las rentas. ¿Por qué es tan importante quién imprime los billetes? Piensa en el dinero como cualquier otra materia prima. Si se tiene un monopolio sobre una materia prima que todos necesitan, todos quieren y nadie tiene suficiente, existen muchas maneras de enriquecerse y también ejerce una influencia política inmensa. En esto consiste esta batalla. A lo largo de la historia de los Estados Unidos, el poder del dinero ha pasado de manos entre el Congreso y algún tipo de banco central privado. Los padres fundadores sabían lo malo que es un banco central privado. Primero fueron testigos de cómo el Banco Central Británico privado, el BOE, habían incrementado la deuda nacional británica a un grado tal que el Parlamento fue forzado a fijar impuestos injustos en las colonias americanas. Wow, esta parte es súper importante. Ya está hablando de monopolización de la impresión del dinero, porque es verdad, ¿quién puede imprimir el dinero en Europa? ¿Quién lo puede imprimir? ¿Quién puede imprimir el dinero en España? ¿Quién puede imprimir el dinero en los Estados Unidos? Porque al fin y al cabo hacemos lo que hace, ¿no? La Fed de los Estados Unidos, la institución más poderosa del mundo. Y al final eso no es una institución, es un ente abstracto, ¿no? Hay personas por detrás. Así que esas son las personas que mandan. Y fíjate, ya lo ha dicho, ¿no? Cuando las colonias, que por el hecho de emitir deuda y endeudar al país, esos bancos privados toman control sobre esos gobiernos, sobre esos políticos y sobre la población. Pero claro, se reservan el derecho de coger y decir, oye, hay que incrementar los impuestos porque yo quiero recibir mis intereses como banco central. Así que, como te estoy diciendo, es un engaño manifiesto este sistema financiero monetario. Pero espera que la cosa no acaba ahí. Vamos con más. La historia registra que los banqueros han hecho uso de toda forma de abuso, tinglados, engaño y todo medio que sea violento a su alcance, para mantener el control sobre los gobiernos, controlando el dinero y su emisión. La batalla por quién emite nuestro dinero ha sido el tema central a lo largo de la historia de los Estados Unidos.
Guerras se libraron por ello, depresiones fueron disparadas para obtenerlo. Aun después de la Primera Guerra Mundial, este conflicto fue raramente mencionado en periódicos o libros de la historia. ¿Por qué? Por medio de la Primera Guerra Mundial, los banqueros, con su riqueza dominante, lograron el control de la mayoría de la prensa nacional. A lo largo de la historia de América, esta batalla por quién adquiere el poder de emitir moneda se intensificó. De hecho, ha cambiado de manos 8 veces desde 1764, aunque este hecho desapareció a los ojos del público por más de 3 generaciones, detrás de la nube de humo generada por los propagandistas mediáticos de la Fed. Se suele decir que son 4 los poderes que rigen, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero el cuarto es el poder de la prensa, de la comunicación, ¿no? Claro, ya has escuchado en el vídeo que dice que no solamente estos bancos privados tienen el poder, el monopolio de emitir dinero, sino que también se hacen con el monopolio, por supuesto, de los medios de comunicación. Entonces, estos son temas que no, por supuesto, no lo sabe el ciudadano medio. Pero claro, tú tienes una ventaja y es que como sigues a este programa de magnates del ladrillo, pues oye, puedes hacerte eco, puedes entender mejor cómo funciona el sistema financiero y monetario, ¿no? Así que te invito a que por favor dale a me gusta, compártelo y suscríbete si no lo has hecho todavía. Y ya lo has oído, este es un tema que ha generado muchísimas guerras porque al fin y al cabo, claro, te dicen que la guerra va a ser, ¿no? Porque la excusa de la Primera Guerra Mundial, que si se mató al príncipe, etcétera, etcétera. Al final lo que querían era una guerra abierta, pues para llegar y tomar el control del dinero, de la monopolización del dinero. Y esa fue principalmente la razón por la que se libró la guerra de independencia de los Estados Unidos contra Reino Unido. Así que ya lo ves, nunca es todo lo que parece. ¿Cuál es la solución para nuestros problemas? Primero, educación. De esto se trata el vídeo. Pero en segundo lugar, debemos actuar. Debemos restaurar el poder de emitir nuestra propia moneda. Emitir nuestra propia moneda no es una solución radical, quiero remarcar este punto. Es la misma solución que se propuso en diferentes momentos de la historia de los Estados Unidos, por hombres como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Martin Van Buren y Abraham Lincoln. En 1913, el Congreso creó un Banco Central Independiente, engañosamente llamado la Reserva Federal, un monopolio para la emisión de moneda americana. La deuda generada por estas corporaciones privadas es lo que está matando la economía americana y mundial. Educación financiera, ahí lo tienes, mi querido magnate ladrillo, una vez más, porque la educación financiera básicamente lo que es pasar de ser un ignorante, y financieramente hablando, a tener cultura financiera. Y cuando tienes cultura financiera, dejas de hacer caso a las tonterías, a los engaños de todos los políticos y empiezas a pensar por ti mismo. Empiezas a decir, coño, a ver si es que nos están engañando porque hay intereses ocultos. Y ahí ves la corrupción que tienen unos partidos, otros, me da igual, en España, en todos los países del mundo. Y luego, una vez que ya tienes esa cultura financiera dentro de ti, te das cuenta que si quieres recuperar soberanía, ¿no? Y de ahí viene, por ejemplo, Bitcoin, ya veremos en lo que se convierte, pero ahí es lo que viene el tema de la soberanía financiera y fiscal, que dices, coño, ¿por qué tengo que estar yo pagando tantísimos impuestos? Porque, como dijo una vez alguien, si yo soy propietario, propietario de mí mismo, soy propietario de lo que produzco. No tiene ningún sentido que haya un gobierno expoliador que lo que haga es quitarme más del 50% de todo lo que produzco. Básicamente te está quitando 50% de tu tiempo, es decir, el 50% de tu vida. Entonces, cuando se delega, porque básicamente es eso, se está delegando, tiene como una subcontrata, ¿no? La Reserva Federal es una subcontrata para imprimir dinero y regular la política monetaria en un país. Claro, eso lo tendría que tener el mismo país. La soberanía del dinero en circulación, de la pasta, de cómo se imprime la pasta, tendría que estar en el propio país, para que mirara por el propio país y que no fuera una entidad privada que lo único que hace es mirar por, vamos a manipular la oferta monetaria, vamos a manipular los ciclos económicos solamente para que nosotros ganemos pasta. Venga, seguimos con más. En el año 48 a.C., Julio César tomó el poder de acuñar monedas de los cambistas y acuñó para el beneficio de todos. Con esta nueva y abundante fuente de dinero, él realizó grandes obras públicas. Haciendo que el dinero sea abundante, César se ganó el amor de la gente común. Pero los cambistas lo odiaron. Algunos creen que fue un factor importante su asesinato. Una cosa es cierta. Con la muerte de César, llegó el fin del dinero abundante. Los impuestos aumentaron, como así también la corrupción. Como en la actualidad, la usura y la moneda devaluada reinaron. Así fue como el dinero romano fue reducido un 90% y la gente común perdió sus tierras y sus hogares, de igual manera que pasa en América y en el mundo.
Con la desaparición del dinero abundante, las masas perdieron confianza en el gobierno romano y se negaron a apoyarlo. Roma cayó en las tinieblas de la Edad Oscura. Como siempre, torres más altas han caído, ¿no? Caen muchos países en la deuda, agobiados, ahogados por esos bancos centrales. Fíjate, lo que hizo César en su momento. Oferta monetaria, mirando por el país para que la gente tuviera pasta, para que la gente pues tuviera fortaleza, tuviera fuerza. Pero ¿qué pasa? Las personas alrededor pues que tenían otro tipo de intereses y en este tiempo pues eran los cambistas, ¿no? Porque el sistema de reserva fraccional como lo conocemos hoy en día pues deriva de los cambistas. En ese momento que se dieron cuenta que cuando la gente depositaba el oro o el dinero en un banco pues podían prestar el 90% dejando solamente el 10%, porque la gente no va todo el mundo a la vez a pedir ese dinero, ¿no? Por eso cuando vas al banco y tú pides 6.000 pavos, pues te pones 6.000 problemas, ¿no? Porque oye, no tengo, tenemos que pedirlo, en fin. ¿Por qué no lo tienen ahí disponible en esa oficina? Solución, ya lo has visto, empiezan a incrementar los impuestos y la gente, pues cuando se devalúa la moneda, a inflación, etcétera, ¿qué sucede al final? Pues que te quedas sin tus propiedades, te desahucian, te vuelves más pobre, etcétera, etcétera. Cuando suben los impuestos, que sepas que es por eso, porque esos políticos tienen que devolver la pasta, ¿no? A través de nuestros impuestos a esos bancos privados cuyo objetivo no es regular la oferta monetaria por el bien del pueblo, sino por el bien de ese grupo, de esas élites, ¿no? Esas familias. Familia Rothschild, la familia Morgan, la familia Rockefeller. Se llevan ya varias generaciones con el monopolio del dinero. La reserva fraccional se fundamenta en el fraude, resultando en expansión de pobreza y reduciendo el valor del dinero de los demás. ¿Qué te había dicho? El único objetivo del sistema de reserva fraccional de cualquier país, porque es el sistema financiero y monetario que tenemos, sistema bancario, es hacer pobres a las personas. No piensan en nada más. Y te lo prometo, no quiero asustarte, no quiero traer una visión súper catastrofista. Lo único que quiero es que sepas la realidad en el mundo en el que estás, que los gobiernos no son tus amigos, me da igual, izquierda, derecha, medio, arriba, abajo, me da igual. Son todos iguales y lo único que buscan están ahí, son las marionetas y bueno, lo que tienen que pagar a cambio es que todas las personas que están por debajo de ellas, es decir, todo ese pueblo que supuestamente dirigen y quieren y juran y perjuran, pues por su bien, lo único que, bueno, pues no les importa que cada uno sea más pobre. Al final del siglo XVII, Inglaterra estaba arruinada financieramente. 50 años de guerras continuas con Francia y Holanda la habían debilitado. Los agentes gubernamentales, desesperados, acudieron a los cambistas para pedir créditos y así conseguir sus objetivos políticos. El precio fue alto. El gobierno creó un banco en manos privadas que podía crear y emitir dinero de la nada. Este se convirtió en el primer banco central en manos privadas, el BOE, el Banco de Inglaterra. Engañosamente fue llamado Banco de Inglaterra para hacer que la población pensara que era parte del gobierno, pero no lo es. Como cualquier otra corporación privada, el Banco de Inglaterra vendió acciones para comenzar. Los inversores, cuyos nombres jamás se revelaron, supuestamente ingresaron 1,25 millones de libras en oro para comprar sus acciones en el banco, pero solo 750.000 libras fueron recibidas. A pesar de ello, el banco fue correctamente registrado en 1694 y se inició en el negocio de prestar varias veces la cantidad de dinero que posee en reserva, todo con interés. A cambio, el nuevo banco prestaría a los políticos ingleses tanto dinero como quisieran, en tanto se aseguraran la deuda imponiendo impuestos directos al pueblo británico, por lo que la legalización del Banco de Inglaterra significó un poco menos que la falsificación de todo el circulante nacional para la ganancia privada de los banqueros. Desafortunadamente, casi toda nación tiene ahora un banco central en manos privadas, usando el Banco de Inglaterra como ejemplo. Tal es el poder de estos bancos centrales, que pronto tomaron el control total sobre la economía nacional. Esto significó una plutocracia, el gobierno de los ricos. Sería como poner el ejército en manos de la mafia. El peligro de tiranía sería extremo. Sí, necesitamos bancos centrales. No, no necesitamos que estén en manos privadas. La estafa del Banco Central privado es un impuesto oculto. La nación le vende bonos al Banco Central para pagar cosas que no habilitan la voluntad política de incrementar los impuestos para pagarlos. Pero esos bonos se compran con dinero que el Banco Central crea de la nada. Más dinero en circulación hace que tu dinero pierda valor. El gobierno obtiene todo el que quiere y la gente lo paga con la inflación. Lo bello del plan es que ni una persona en miles puede darse cuenta, porque está escondido a propósito detrás del complejo y altisonante palabrerío económico.
Este es el vídeo más revelador hasta ahora. Fíjate lo que ha dicho. Ni una persona entre 1000 puede darse cuenta porque queda ahí escondido detrás del palabrerío económico. Es decir, el ciudadano medio no tiene ni puta idea de lo que son las finanzas, no sabe lo que es la macroeconomía ni la microeconomía, no sabe casi nada, ¿vale? Y aquella persona que lo sabe tampoco llega a pensar que está tan enturbiado, tan asqueroso, tan asqueado todo el sistema, ¿vale? E insisto, no quiero ser catastrofista, ¿vale? Pero es la realidad que nos está tocando vivir en cuanto al sistema bancario, financiero, monetario que tenemos hoy en día. Fíjate lo que dice el Banco de Inglaterra, ya te lo había dicho al principio, lo ponen el nombre como que es el Banco de Inglaterra. Claro, ¿quién se va a pensar que está en manos de los americanos y de los judíos? Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Hay varias familias ahí metidas. ¿Qué es lo que piensan? Pues el Banco de Inglaterra mira por todos los ingleses. Entonces, cuando hacen algo, no lo van a hacer a propósito para que todos estemos condenados a la pobreza a través de esa inflación, de imprimir el dinero, de evaluar la moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, esos bancos tienen acciones y las acciones, el único objetivo es que te den dividendos. Y los dividendos, claro, cuanto más pasta tú saques de ese negocio, porque es un negocio, no es un monopolio de hecho, pues más pasta, ¿no? A través de tus dividendos, del número de acciones que tú tengas en esta asociación, en este monopolio. Otro detalle súper importante, imprimir dinero de la nada. Fíjate, lo que hacen los bancos centrales. Reserva Federal, Banco Central Europeo, llegan y hacen lo siguiente, con ordenador. Imprimo 1.000 millones de euros para el Banco de España, 1.500 para el Banco de Francia y 3.000 para el Banco de Alemania, por poner un ejemplo. Ellos simplemente hacen un apunte contable, ¡pum! Ya lo tienes en tu ordenador. Banco de España o Gobierno de España, quien sea, ¿no? La institución que sea. Vale, ¿cómo funcionará esto? El Gobierno de España emite bonos, que esos sí que son pagaderos a esos bancos centrales, ¿no? A esas familias que te estoy diciendo. Entonces, ¿cómo se pagan esos intereses? Bueno, pues no pasa nada. Voy a subir los impuestos a todos los españoles, a todos los alemanes, etcétera, para pagar este incremento de impuestos, ¿no? Básicamente es así. Entonces, que no te extrañe, bueno, no te extrañe, es así, que la inflación viene precisamente porque no dejan de imprimir dinero. Y luego los gobiernos lo que vienen a hacer es, bueno, yo quiero financiar mi campaña, yo quiero financiar esta medida del mínimo vital, ¿no? Quiero financiar todas esas ayuditas, luego al final vienen pues de ese dinero que se emite, ni más ni menos. En 1968, la deuda del gobierno creció desde los iniciales 1,25 millones a 16 millones de libras. Naturalmente, se incrementaron los impuestos para pagar todo esto. Con el dinero británico en sus manos, la economía británica vivió una montaña de booms y depresiones. Justamente el tipo de situaciones en que un banco central tendría que prevenir. Y eso es precisamente lo que tendría que hacer un banco central, ¿no? Prevenir ese tipo de situaciones, ese tipo de crisis económicas. Vale, te digo, las provocan a propósito, las provocan con el nivel de oferta monetaria. ¿Qué ha pasado ahora cuando el coronavirus? Han impreso el 80% de toda la masa monetaria que había en la economía. Solamente en 3-4 años han impreso el 80% del total. No sabemos realmente cuánto dinero hay en la economía, pero es una burrada, pero sí que te puedo decir que es el 80%, viene a decir los datos oficiales. Una burrada. Claro, así pasa, ¿no? Estamos en los niveles de inflación que estamos, que la gente se piensa que no, que está remitiendo. Tienes que pensar que esto es acumulativo, ¿no? Si estamos en un 2,8, un 3% hoy, febrero, marzo de 2024... eso es acumulativo, ya no es sobre los niveles de 2019, sino que es sobre los niveles de 2024. Y es que es un negociazo, porque si ellos pueden regular cuánto dinero se imprime, cuánto dinero hay, cuánto dinero no hay, básicamente pueden estar preparados para esas crisis que ellos mismos provocan, fomentan y patrocinan. Porque dicen, bueno, sé que voy a llegar hasta este punto, imagínate en la bolsa, ¿vale? Cuando llega yo compro aquí, cuando llega a este punto, vendo y ya he hecho ganancias de 1 hasta 10, ¿vale? Pero es que luego también se ponen en corto. Dice, bueno, vamos a llegar ahora hasta estos niveles. Están vendiendo en corto, ¿vale? Se ponen en corto y hacen más pasta, ¿vale? Devuelven las acciones. Y ahora aquí dicen, bueno, y ahora ya aquí vamos a tocar suelo. Vuelvo a comprar. Y cuando llega hasta otro punto, cuando vaya a haber otra caída, vendo. Entonces, de cada ciclo económico pueden ganar 3-4 veces, ¿vale? Entonces ellos están interesados en que haya este tipo de crisis, ellos están interesados en que las cosas vayan mal, porque es cuando pueden ganar pasta y es cuando pueden hacer que varios negocios estratégicos o interesantes quiebren, porque de esta manera lo que van a hacer es comprar esos negocios a precio de saldo y luego no pasa nada porque ellos lo van a reflotar y se encargarán de darle financiación pues para que alcancen sus objetivos y monopolizar cada vez más sectores. Cuando su hijo Ansel Mayer-Bauer heredó el negocio, decidió cambiar el apellido
a Rothschild. Pronto aprendió que prestar dinero al gobierno y a los reyes era más rentable que prestarlo a individuos privados. No solo los créditos eran mayores, sino que estaban respaldados por los impuestos nacionales. Está clarísimo que esta gente, este negocio, este monopolio, tiene clarísimo cuál es su cliente target, ¿no? No es el ciudadano de a pie, sino que son los bancos y los gobiernos. ¿Por qué? Porque tienen mucho más garantías, como bien ha dicho este hombre, de que les lleguen a pagar. Tú fíjate si tienen cuento y saben bien lo que hacen los muy mamarrachos, ¿no? Porque tú fíjate lo jodidamente curioso que es esto. Si no recuerdo mal, fue en el año 1834 que a través de un manifiesto de los bancos se garantizaban el derecho a poder presionar a los gobiernos a que subieran los impuestos al ciudadano para que pudieran pagar esos intereses. Ahora ya entenderás por qué cuando se habla del déficit, hay que mantener el déficit en el tanto por ciento, ¿no? Básicamente esos bancos lo que están diciendo es, yo me quiero garantizar mis dividendos, yo me quiero garantizar mis beneficios, ¿no? Esas familias de esos bancos privados, entonces yo quiero que me paguen mis intereses. Ya sabemos que esa deuda jamás se va a devolver. Y ellos preocupados, ¿no? Ellos preocupados. Entonces tú puedes pedir mucho más dinero aunque no devuelvas, pero vas a estar siempre pagando los intereses. Y es por eso que España hoy en día, la tercera partida más cuantiosa de los presupuestos generales del Estado son los intereses. Si no recuerdo mal tampoco, creo que estaba, por un lado estaba la sanidad y por otro las pensiones, o pensiones y sanidad, y luego ya el tema de los intereses de deuda. O sea, me parece increíble. O sea, mucho más que educación, muchísimo más que Ministerio de Defensa, que tecnológico, que de vivienda, que todo, ¿vale? Entonces ya entiendes cuál es el objetivo de estos bancos privados. No es tu seguridad, no es tu felicidad, no es tu prosperidad, sino es su rentabilidad. En las colonias emitimos nuestro propio dinero. Se llama colonial script. Lo emitimos en la proporción justa que demanda el comercio y la industria, para que los productos circulen fácilmente desde los productores a los consumidores. De esta manera, creando nuestro propio dinero, controlamos el poder adquisitivo y no tenemos que pagar de interés a nadie. Estamos hablando de las colonias de los Estados Unidos, que eran más inteligentes y dijeron, oye, vamos a producir, vamos a imprimir nuestro propio dinero y de esta manera no tenemos que pagar intereses a nadie. Porque realmente la fórmula adecuada para hacer esto sería la siguiente. Con el dinero que las personas, los negocios, piden a los bancos centrales de los originales, ¿no? Es decir, los que serían realmente nacionales, no los privados. Entonces, esos intereses que esas personas pagarían a esos bancos centrales, ese sería el dinero que supliría el pago de los impuestos. Es decir, que si se hiciera bien hecho, nadie tendría que pagar impuestos o pagaría muchísimos menos, ¿vale? Porque sería todo financiado, sanidad, educación, pensiones, con los intereses de la deuda. Y entonces se ocuparían también de que no hubiera tantas crisis, o por lo menos que no fueran provocadas, ¿entiendes? Los ricos perseguirán siempre establecer su dominio y esclavizar al resto. Siempre lo hicieron, siempre lo harán. Tendrán el mismo efecto aquí como en otros sitios, si no los mantenemos dentro de sus propios límites mediante el poder del gobierno. Ahí lo tienes, monopolizar sectores estratégicos, el bancario, el de la comida, el del agua, etcétera. La defensa, ¿no? También, porque tienes que entender que el ejército, la policía, también son monopolios de los gobiernos, ¿no? Para que actúen conforme a sus reglas. Fíjate cuántas cosas hay ilegales y cuidadito si te rebelas que te aporrean o te meten en la cárcel o te matan, ¿no? Fíjate de la Virgen y no corras. Aquí la importancia de lo que dice el señor Morris. Y es que estos ricos, es decir, estas élites, ¿no? Que son gente que ni conocemos, sabemos más o menos cuáles son las familias, pero hay muchísimas personas que se mantienen en el más puro anonimato, pues para que no vayamos a por ellos. Y lo único que buscan es esclavizar a las personas. Control, control y control. Venga, vamos con más. Amschel Rothschild hizo su declaración desde su banco insignia en Frankfurt. Dejadme imprimir y controlar el dinero de una nación y no me importará quién haga las leyes. Ahí lo tienes. Déjame monopolizar la impresión del dinero de un país o del mundo y me da igual quién gobierne. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, tanto izquierda como derecha, por eso todos los partidos al fin y al cabo dicen muchas cosas, que van a bajar los impuestos, que van a hacer A, B, C y hacen todo lo contrario. Porque una vez que llegan al gobierno, yo entiendo que hay algunos que saben cómo funciona la película, ¿vale? Y saben que tienen que engañar, hacer falsas promesas para luego gobernar, es decir, que los voten y gobiernen. Ya ves tú, esto es lo que se llama democracia, ¿vale? Democracia nada, ya está todo sentenciado. Y otros a lo mejor sí que van más inocentes, serán pocos, van más inocentes pensando en que pueden hacer un cambio real y luego se topan con la realidad. Y es que pueden llegar a los bancos centrales y matarte, como vamos a ver después. Así es como murió Lincoln y otros muchísimos otros políticos.
Aquí en París, el Banco de Francia fue creado en el año 1800, al igual que el Banco de Inglaterra, pero Napoleón decidió que Francia debía librarse de la deuda y nunca confió en el Banco de Francia. Declaró que cuando un gobierno es dependiente del dinero de los bancos, los banqueros, y no los líderes del gobierno, están en control. La mano que da está por encima de la que recibe. El dinero no tiene patria. Los financieros no tienen ni patriotismo ni decencia. Su única meta es la ganancia. Increíble, ¿no? Napoleón Bonaparte hace 200 años es capaz de entender cómo funciona el sistema financiero, el sistema monetario y bancario, pero las personas de hoy en día que tienen su telefonito, en vez de investigar o entender o simplemente observar, ¿no? Observar cómo funcionan las cosas, no son capaces de darse cuenta de que te esclavizan a través de la monopolización del dinero. Y es que es un hecho, ¿no? Y lo comentábamos antes. Dame la maquinita de producir, de imprimir billetes y me da igual quién vaya a gobernar. Porque al fin y al cabo, izquierda, derecha, medio, arriba, abajo, me da igual el partido político que sea, mientras a mí me garantice, ¿no? A mí me garantice que me vayan a pagar mis intereses de la deuda, del dinero que yo presto, que está impreso, que sale de la nada, que simplemente con un ordenador. Es como si yo te cogiera, te envío un correo electrónico y te digo, oye, aquí tienes 1.000.000 de euros, pero me lo vas a devolver en estas condiciones. Y ya está. Y yo he creado el dinero de la nada. Pero tú me tienes que pagar ese dinero más o menos real, ¿no? Que viene pues de tu trabajo, de tus horas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que viene de tu emprendimiento, de tu empresa, de tomar riesgo, ¿no? Entonces... Venga, vamos a ver más. De ahora en adelante, no sería nada extraño que los bancos centrales privados financiaran ambos lados en una guerra. ¿Por qué un banco central financiaría a los dos bandos enemigos en una guerra? Porque la guerra es el mayor generador de deuda de todos. Una nación se endeudaría por cualquier monto por la victoria. Al perdedor final se le prestaría justo lo necesario para mantener la esperanza y al ganador definitivo se le daría lo justo para ganar. Además, esos préstamos se arreglan con la garantía de que el ganador pagará las deudas del vencido. Ahora entiendes por qué las guerras son un pedazo de negocio de la hostia. Porque llegan estos bancos que, por cierto, provocan muchas de las guerras. Lo que pasa es que no vemos todo. Nosotros solamente nos llega lo que vemos por la televisión, por YouTube, por las noticias, y todo está súper manipulado. Todo está súper manipulado. Lo que no vemos es que realmente hay muchísimas personas clave que lo que hacen es, pues, pinchar a unos y a otros, tratan de provocar situaciones para provocar esas guerras, ¿no? Claro, llegan los bancos centrales y dicen, no pasa nada, yo voy a, tanto al eje tal como al eje cual, ¿no? Tanto a un bando como al otro, yo les voy a dar pasta a todos porque todos quieren ganar la guerra. Porque la persona que pierde se va a tener que subyugar a las normas del vencedor. Es así, ¿no? Y luego no pasa nada, porque también cuando luego tengan que reconstruir esos países destruidos, porque tienen que volver a poner en marcha el país, muchos edificios que se han derruido, dar ayudas a personas, volver a poner en marcha fábricas, empresas, etcétera, etcétera. Todo eso también necesitan pasta. Entonces voy a dar dinero, primero, para destruirse entre sí a todos los países que me lo pidan, pero es que luego además también voy a dar pasta para que todos esos países se reconstruyan. Tú fíjate qué pedazo de negocio. Entonces, ¿a mí me interesan las guerras o no me interesan las guerras? Pues bueno, cada ciertos años me interesa que haya guerras para hacer un reseteo, para volver a poner... Porque luego entre ellos también tienen sus peleas, tienen sus rifirrafes y también es un poco para decir, oye, ¿quién es aquí el que pone los cojones encima de la mesa? ¿No? Digámoslo así mal y pronto. Venga, vamos con más. Lincoln comprendió quién estaba manejando los hilos y qué estaba en juego para el pueblo americano. Así es como explicaba su pensamiento. El gobierno debe crear, emitir y circular todo el dinero y crédito necesario para satisfacer el poder de gasto del gobierno y el poder de compra de los consumidores. El privilegio de crear y emitir dinero no es solo un atributo supremo del gobierno, sino también la mayor oportunidad creativa del gobierno. Mediante la adopción de estos principios, los contribuyentes ahorrarán inmensas sumas por la falta de intereses. El dinero dejará de ser el amo y se convertirá en siervo de la humanidad. Cada día me gusta más este hombre, Abraham Lincoln, ¿no? Fíjate lo que está diciendo. El dinero pasará a ser tu aliado, ¿no? En vez de ser hacerte esclavo del dinero, ¿no? Es básicamente lo que queremos hacer con las inversiones inmobiliarias, ¿no? Que nos ayuden a vivir de las rentas, nos ayuden a tener una vida mucho más próspera y feliz, en vez de que tengamos que estar con las finanzas al cuello. Fíjate lo que está diciendo. La emisión de dinero es un privilegio que tienen que tener los gobiernos centrales de los países, no esos bancos privados que lo que te hacen es esclavizarte.
Y luego a partir de ahí, que tú dejarás de pagar tanto dinero en impuestos. Eso es básicamente lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, la solución del sistema financiero, la solución del sistema bancario, la solución de la oferta monetaria, ¿no? Es que todos los países tengan un banco central que no sea privado. Es decir, devolver la soberanía al pueblo. Y digo yo, ¿tú crees que según están las cosas lo conseguiremos o no? Un año después de la aprobación de la Ley de la Reserva Federal, el congresista Lindbergh explicó cómo la Fed creó lo que se denomina ciclo económico y cómo lo usan para su beneficio. Para provocar precios altos, todo lo que la Fed hará es bajar la tasa de redescuento, produciendo una expansión del crédito y un boom en la bolsa. Luego, cuando los hombres del negocio se hayan equilibrado a las condiciones, se puede controlar y detener arbitrariamente la prosperidad a mitad de camino, elevando la tasa de redescuento. Esto puede causar que las subidas y bajadas pendulares del mercado oscilen suavemente mediante leves cambios de la tasa de redescuento o causar violentas fluctuaciones por una variación brusca de las tasas. En cualquier caso, poseerán información interna de las condiciones financieras venideras, tanto si van a subir o si irán a la baja. Esta es la más extraña y peligrosa ventaja que se haya puesto en manos de una clase privilegiada por parte de algún gobierno. El sistema es privado, dirigido con el único fin de obtener las máximas ganancias posibles al utilizar el dinero de otras personas. Ellos saben de antemano cuándo crear pánicos para su propio beneficio, también cuándo pararlo. Inflación y deflación funcionan igualmente bien para ellos, cuando controlan las finanzas. Ya te lo había adelantado antes, pero es que es un hecho. Ellos no es que tengan información privilegiada, que también, es que son ellos los que crean esa información privilegiada. Ellos deciden, ellos toman la decisión en esas cumbres que hacen en el banco que tienen en Suiza. Ellos toman la decisión de decir, oye, vamos a tener una política más expansionista o vamos a tener una mucho más restrictiva, es decir, cerramos el grifo. Y de esta manera, pues controla los niveles, bien inflación, bien deflación, ¿no? Y eso es un poquito lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Cuando tú ibas a por un inmueble y tú estabas pagando un 0 y pico por ciento, un 1%, una hipoteca fija durante 20, 30 años, básicamente han querido que hubiera una política más expansionista, ¿no? Y ahora lo que están haciendo es todo lo contrario. Y ahora se viene una crisis cojonuda, ya verás, nos vamos a reír de la crisis de 2008, ya verás. El congresista Louis McFadden, el presidente de la Comisión Bancaria y Monetaria desde 1920 a 31, remarcó lo que significó la Ley de la Reserva Federal. Un superestado controlado por empresarios y banqueros internacionales actuando en conjunto para esclavizar al mundo como mejor les plazca. Observad cómo McFadden vio el carácter internacional de los accionistas de la Reserva Federal. Ahí lo tienes. Si es que no me canso de decirlo, que el único objetivo de todas estas élites es esclavizar al mundo. Y la manera de esclavizar a una persona es decirte lo que tú puedes llegar a hacer o no hacer en tu vida. Porque por mucho que tú ganes, ¿vale? Porque es verdad que no tienes un techo. No tienes un techo de ganancias. Si tú eres una persona fina, viva, y eres capaz de hacer grandes cosas porque tienes habilidades para ello y además tienes constancia, tienes compromiso, tus ganancias se pueden ir a las nubes. Ahora bien, si te están quitando 50-60%, también ese 60% se va a las nubes, pero para todos estos, ¿no? Porque al fin y al cabo todos esos impuestos, como digo, van a pagar los intereses. Claro, luego te vienen a decir que es que los más ricos pagan más. Claro, ¿quién te va a decir que no? Cuando realmente los más ricos son los que crean dinero de la nada, te lo dan, se lo dan a los gobiernos, y luego a los bancos centrales de otros, bueno, los bancos regionales, al Banco Santander, al otro banco, al final todo ese dinero viene de esos bancos centrales, ¿no? Por eso se hace tan importante invertir y no solamente poner horas y horas y horas de tu trabajo y luego hacer buenas prácticas de elusión fiscal, es decir, aprovechar esas líneas grises que utilizan las élites para pagar menos impuestos. Ahí lo llevas. ¿Por qué iban a financiar a los hombres más ricos del mundo al comunismo? El sistema que abogaba abiertamente por destruir el capitalismo que los hizo ricos, el investigador Gary Allen lo explicó así. Si uno entiende que el socialismo no es un programa de distribución de riqueza, sino que es un método para consolidar y controlar la riqueza, entonces la aparente paradoja en la que los superricos promueven el socialismo no es para nada una paradoja. Al contrario, es lógico que se convierta en una herramienta perfecta para los ansiosos, sedientos de poder. Comunismo, o más exactamente socialismo, no es un movimiento de las masas desposeídas, sino uno de la élite económica.
Por si no sabías todavía lo que era el socialismo, el comunismo, ahí lo llevas. Es un sistema de redistribución de la riqueza, pero no de ricos a pobres como se lleva diciendo toda la vida, se llenaban la boca solamente pues para a través de esa democracia, que no existe, ¿vale? No existe la democracia, conseguían votos para perpetuarse en el poder. No, la redistribución de la riqueza viene de clases, personas desorganizadas a pequeños grupos organizados. Es decir, ¿quiénes están organizados? Las élites están organizadas. Y la pasta va, pues, de esas personas que están desorganizadas y cada vez más, estamos muy fragmentados, ya lo sabes, hombre-mujer, feminismo, machismo, tenemos ricos pobres, tenemos personas que izquierda-derecha, centro arriba abajo, es decir, nos fragmentan en todo lo posible y por haber, incluso con el fútbol. El fútbol, por si no lo sabías también, es una maniobra de distracción política increíble, en las que las personas se rasgan la camiseta y hacen lo que sea por sus jugadores, por ganar, hacen lo que sea por ver un partido, pasar horas y horas esperando para unos tickets y sea al fin del mundo, pero luego para lo realmente importante, que es comprender el sistema financiero, el sistema económico, para escapar de él, para independizarte de él, ahí no emplean ni un solo minuto de su tiempo, porque es más importante todo lo demás. Cualquier tipo de poder tiende a crear y perseguir más poder. Era casi inevitable que los superricos aspirasen algún día a controlar no solo sus propias riquezas, sino la del mundo entero. Para lograr esto, ellos estaban dispuestos a alimentar las ambiciones de los hambrientos de poder político conspiradores, que estaban comprometidos con el derrumbamiento de todos los gobiernos existentes y el establecimiento de una dictadura mundial. No sé tú qué es lo que estarás pensando, pero a mí se me acaba de venir a la cabeza la imagen de un político en concreto, ¿vale? Igual tú también tienes esa... Me lo pones en comentarios a ver quién crees que estoy pensando o quién estás pensando tú. Y básicamente son personas con muchísima arrogancia, con muchísima ambición, ¿vale? Pero que están dispuestos a hacer lo que sea porque no tienen principios, no tienen ética o sus principios son ellos mismos, ¿no? Ellos mismos y sus 3-4 integrantes de la familia, para vivir a costa de todos los demás. Les da igual que el resto sean pobres. Mientras ellos tengan riqueza y tengan poder, están dispuestos a convertirse, y de muy buen gusto, en los títeres, en las marionetas de esas élites que, como digo, y una vez más, lo único que buscan es crear una dictadura a nivel mundial, crear gobiernos supranacionales que decidan a través del monopolio del dinero. Mira por qué es tan importante entender un poquito de macroeconomía, de finanzas. Si es que no va la vida en ello, majetes. Estos banqueros internacionales y los intereses de la Standard Oil de Rockefeller controlan la mayoría de diarios y sus columnas para someter a golpes o sacar del gobierno a funcionarios que rehúsan venderse a la poderosa y corrupta pandilla que compone el gobierno invisible. Y ahí lo tienes, ya te lo decía antes, a los bancos centrales les da igual quién esté gobernando, si izquierda o derecha, porque realmente se van a cumplir sus objetivos. Da igual que haya izquierda o derecha. De hecho, quieren aquellos partidos políticos que creen más miseria, más pobreza, porque de esta manera van a tener mucho más control, ¿no? Claro, y aquellos que quieren hacerse los héroes, no pasa nada, nos vamos a deshacer de ellos como ha ocurrido en la historia. La historia tienes ahí a Lincoln y a otros muchísimos más que se los quitaron del medio porque precisamente lo que querían era quitarles el poder a los bancos centrales para devolverle ese poder al pueblo. La advertencia de Roosevelt es muy oportuna hoy, porque la amenaza real a nuestra república es este gobierno invisible, que como un sucio pulpo gigante, extiende su sucio cuerpo sobre la ciudad, el Estado y la nación. Atrapa con sus largos y poderosos tentáculos a nuestros funcionarios, la legislación, nuestros tribunales, diarios, escuelas y toda agencia creada para la protección de lo público. Para no hacer generalizaciones, digo que a la cabeza de este pulpo están la Standard Oil de Rockefeller y un pequeño grupo de poderosas instituciones bancarias, conocidas generalmente como banqueros internacionales. La pandilla de poderosos banqueros internacionales dirigen prácticamente el gobierno de Estados Unidos para su propio beneficio. Ellos controlan en la práctica ambos partidos, redactan plataformas electorales, convierten líderes partidarios en verdugos, usan a personas importantes de las organizaciones privadas y recurren a cualquier práctica para nominar a altos cargos públicos, a aquellos candidatos que sean dóciles a las órdenes del gran y corrupto negocio. Estos banqueros y la Standard Oil de Rockefeller controlan la mayoría de la prensa y revistas de este país.
Si es que si controlas los medios de comunicación, lo controlas absolutamente todo. Y una vez que haces eso, pues controlas a políticos, controlas la opinión pública, que eso es súper importante para que no se te lleguen a rebelar. Y teniendo a las personas divididas, pues bueno, ya se pelearán entre ellos, que no llegarán a pelearse contra los políticos. Digamos que los políticos son unos intermediarios entre los objetivos que tienen los bancos centrales, ¿vale? Y las masas. Por eso es tan importante esos laboratorios sociales, que hay muchísimos en el mundo, que lo que buscan es ver, entender cómo funcionan nuestros comportamientos para de esta manera ir metiéndonos. Por eso hay cada vez menos derechos, ¿no? Nos dan derechos vacíos a cambio de derechos de verdad, de derechos que te dan libertad de verdad, ¿no? Así que bueno, mira lo que decía Roosevelt. Si aquí lo saben todos, pero luego unos no quieren, otros por... Bueno, hay muchos que dicen, oye, mira, yo te voy a dar tanto dinero, ya ves tú. El dinero lo imprimían así, lo sacaban de la nada. Te voy a dar tanto dinero, te voy a dar tal puesto u otras cosas. Y de esta manera tú vas a hacer exactamente lo que yo te diga que hagas. Pero bueno, venga, vamos con 3 vídeos más y ya acabamos. Finalmente, era momento para los cambistas de ejecutar el plan de 3 etapas para centralizar los sistemas económicos del mundo entero, para alcanzar su gobierno mundial o nuevo orden mundial. Paso 1. Dominio de los bancos centrales en cada economía nacional en el mundo. Paso 2. Centralizar las economías regionales mediante organizaciones como la Comunidad Económica Europea y tratados de libre comercio como el NAFTA. Paso 3. Centralizar la economía mundial mediante un banco central mundial, una única moneda y el fin de las independencias nacionales, por la abolición de impuestos de importación como el GATT. El paso 1 se cumplió hace tiempo. El paso 2 y 3 están muy avanzados, a punto de cumplirse. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Si es que no buscan otra cosa más que eso. Buscan el control a través de un gobierno supranacional que haga lo mismo en España, que en China, que en Japón, que en Estados Unidos, que en Sudáfrica. Lo que buscan es que un grupito muy pequeño de personas lo gestione todo. Y fíjate, y tienen un plan de 3 fases, ¿no? Porque luego al final también hay personas que al final revelan, ¿no? Han estado en esos grupos, al final, pues oye, han terminado, unos porque lo han comprendido, qué es lo que están haciendo, y otros porque al final lo que han hecho se han chivado, ¿no? Es decir, han revelado información privada, ¿no? Pero fíjate, primeramente es bancos centrales en todo el mundo. Esa ya la tienen hecha, casi hecha, estará el 95-99%, ¿no? 99 diría yo. El segundo es centralizar, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea. Ahora entiendes por qué la Unión Europea. Ahora entiendes qué es lo que buscaban con ese Banco Central Europeo. Porque bajo el paraguas de la Unión Europea ya están todos controlados. Ya tienen el monopolio de la moneda que utilizan 27, 28 países. Y va subiendo, ¿no? Irá subiendo. No lo sé. ¿Por qué se fue? ¿Por qué sucedió lo del Brexit? ¿Por qué nunca quisieron tener una moneda que fuera dominada, que fuera monopolizada por la Unión Europea? ¿Por qué siempre han querido mantener su propia moneda? Echa tus cuentas, piénsalo, ¿vale? Ahora ya que vas sabiendo cositas, piénsalo por tu propia mano. ¿Qué sucede con la OTAN? También, un control. ¿Qué sucede también con la ONU? Está todo controlado, todo. Y el paso 3 es tener un único banco central mundial, ¿vale? Y tener una sola moneda. Claro, esto te lo pintarán como, oye, no vamos a quitar, pues muchos países que tienen esa devaluación de su propia moneda. Te lo pintarán como, oye, mira, así nos quitamos el tema del Forex, ¿no? Del tipo de cambio, con un tipo de moneda único, ¿no? Una moneda que quizás no controle nadie, pero realmente va a estar controlada por alguien. No puede haber absolutamente nada que no esté controlada por nada. Incluso Bitcoin. Ahora alguno estará pensando, bueno, pero Bitcoin no tiene un gobierno que lo emita, Vale, entonces yo te pregunto lo siguiente. Si realmente es una moneda tan descentralizada, ¿por qué hay ahora mismo solamente unas pocas empresas que dominan casi todo el Bitcoin del mundo? Estamos hablando de BlackRock, estamos hablando de MicroStrategy. Son empresas que tienen miles y miles y miles de Bitcoins. ¿Por qué el gobierno de China tiene más de 200.000 Bitcoins? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tiene 200 y pico mil Bitcoins? Si a los 21 millones le quitas 5 o 6 millones que se han perdido, le quitas BlackRock, le quitas MicroStrategy, etcétera, etcétera, o BlackRock, que tiene 4 de las 5 minerías más grandes del mundo, ¿no? Minería de Bitcoin. ¿Realmente es tan descentralizado
Porque también recuerda una cosa, estos miembros de los bancos centrales que estamos hablando también tienen sus links y tienen sus propiedades, bueno, básicamente son los que dominan también BlackRock. Entonces, ¿realmente Bitcoin es algo descentralizado? No sé, échale un pensamiento y quítate ya de una vez de la opinión pública, ¿vale? Hay que leer un poquito más allá. La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Es una guerra silenciosa, pero no por ello menos siniestra. Esta guerra está aniquilando Brasil, Latinoamérica y prácticamente todo el tercer mundo. En lugar de morir soldados, mueren niños. Una guerra del norte contra el sur. Su razón es la deuda externa, y utiliza como principal arma el interés. Un arma más mortal que la bomba nuclear, más destructora que un rayo láser. Wow. Fíjate aquí lo que ha dicho. El interés, la deuda, es muchísimo más fuerte que la bomba atómica, que un rayo láser, porque la deuda te esclaviza. Precisamente todas las personas, cuanto más esclavizadas estén, te hace que dependas. Porque si tú tienes una economía en tu casa fuerte, imagínate todos los españoles, hoy no hay nadie que tenga una situación económica fea, que no haya riesgo de pobreza, que sea 0%, que realmente exista una clase media fuerte, porque está menguando. Es decir, la clase media que había hace 20 años no es la que hay hoy en día. Hoy hay mucho más gente pobre que clase media. Porque si así fuera, que las personas tienen una economía fuerte, tendría más tiempo para pensar, tendría más tiempo para cuestionar lo que hacen los políticos, tendría más tiempo para dedicarse a pensar, a formarse más, porque no tendrían que tener las finanzas tan apretadas, ¿no? No tendrían que tener esa incertidumbre de que no tienen para comprar, para pagar suministros, para pagar esa hipoteca o esa letra. ¿Entiendes? Así que lo único que están buscando es que todas las personas lo único que hagan es sobrevivir, pero no vivir una vida digna, merecida de ser vivida. Así que hoy más que nunca tienes que invertir. Venga, vamos a ver la última reflexión, ya verás. Retirar de Estados Unidos o del mundo el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Mundial. Estas instituciones, como la Reserva Federal, están diseñadas para centralizar el poder de los banqueros internacionales sobre la economía mundial, y el mundo debe retirárselo de sus manos. Sus inofensivas funciones en el intercambio de monedas pueden ser realizados o bien por naciones o por organizaciones limitadas a esas funciones. Tal ley de reforma monetaria garantizaría que el dinero en circulación permanecería muy estable, sin producir inflación ni deflación. Recuerda, en las últimas 3 décadas, la Fed ha duplicado la oferta de dinero cada 10 años. Este hecho y el sistema bancario de reserva fraccional es la verdadera causa de inflación y la reducción de nuestro poder adquisitivo, un impuesto escondido. Este y otros impuestos son las razones verdaderas que tantos padres como madres deban trabajar y solo para sobrevivir. La oferta de dinero debería incrementarse lentamente para mantener los precios estables, firmemente en proporción al crecimiento de la población, cerca de un 3% anual, no al capricho de un grupo secreto de banqueros. De hecho, toda decisión futura de cuánto dinero debe de haber en la economía debe estar basada en las estadísticas de crecimiento poblacional y en el ajuste de precios. Y esas son las conclusiones finales. La única solución que tenemos para reinventar, para cambiar este sistema financiero, este sistema bancario, este sistema monetario, es simple y llanamente que cada país tenga la soberanía de imprimir su propio dinero, que no lo tengamos subcontratado, no lo tengamos delegado en manos privadas de otros países, porque no van a mirar por nosotros. Es evidentemente un puto negocio. Al igual que controlan el petróleo en muchísimos países, al igual que controlan la comida, que son 5 o 10 marcas, ¿no?, las que hay realmente en el mundo, y controlan toda la producción, controlan todo lo que comemos, por eso se quieren cargar el campo en España, por cierto. Es exactamente lo mismo con la impresión del dinero. Es decir, lo que tú puedes llegar a ganar, lo que tú puedes llegar a endeudarte, a lo que tú puedes llegar a escalar, producir, a todo lo que tú puedes llegar en tu vida financieramente hablando, y de a partir de ahí todo. Porque tus oportunidades de convertirte en alguien grande, de cumplir tus sueños, de trabajar duro, pero tener una recompensa, ¿vale? Tener una recompensa, no que luego te cuestionen si tienes más o menos que la media, depende todo de estos grupos cabrones, de estas élites. Así que la única solución que tenemos es, se está produciendo un cambio en los próximos meses, años del sistema monetario, financiero, bancario, tal y como lo conocemos. Y está muy ligado
a determinadas empresas tecnológicas que también están emitiendo sus propias criptomonedas. Te sugiero, y esto no es consejo de inversión, ¿vale? No es consejo de inversión, es que estudies bien hacia dónde va el sistema financiero hoy y en función de eso tomes acción, porque estamos en la cuarta revolución industrial y todas aquellas personas que se unan, todas aquellas personas que decidan entender el sistema, ¿vale? Porque más importante que el sistema financiero futuro no hay nada, vas a tener oportunidades no solamente de prosperar, sino de crear riqueza generacional, intergeneracional, ¿no? No solamente para ti, sino para los que vengan. Claro, si prefieres ser una persona que no adopte las nuevas tecnologías ahora, no te preocupes, ya las adoptarás el día en el que te obligan a adoptarlas. Entonces tienes que ser un early adopter, como se dice en inglés, ¿no? Una persona que adopta las tecnologías de manera proactiva y temprana. Y de esta manera te puedo garantizar, o puedo intuir al menos, que si te unes a esa revolución industrial, esa cuarta revolución industrial, es una oportunidad que no vas a tener, no va a haber en los próximos 100, 200 años, ¿vale? Y es que tener la oportunidad de participar en esa cuarta revolución industrial, estoy convencido de que te va a traer grandes alegrías para el futuro. Así que sin más, me despido. Charlie Hoyos de Magnates de Ladrillo. Por favor, dale a me gusta si te ha gustado este capítulo tan intenso. Compártelo con las personas para que comprendan realmente cómo funciona este sistema que está podrido, pero del que se pueden sacar muchas oportunidades y que te iré tratando en diferentes vídeos, más allá de lo que te he dicho de la cuarta revolución industrial. Y nada, deja en comentarios qué te ha parecido, si ya lo conocías, o dame tu opinión, tus reflexiones, y seguimos. Chao, chao.